Buenas noches a todos y bienvenidos a esta cuarta reunión científica denominada ya tradicionalmente estos eventos post-Congreso Americano de Diabetes. En esta oportunidad vamos a contar con dos bloques, con dos temas de suma actualidad e interés. El primero de ellos vamos a tratar las implicancias del COVID-19 en la diabetes. Para este primer bloque, vamos a convocar a dos integrantes del grupo Corodiar. Les cuento que el grupo Corodiar es un grupo de investigación que quiere decir coronavirus y diabetes en Argentina. Es un proyecto de investigación elaborado por el doctor Gagliardino desde el CENEXA en La Plata, integrado por la coordinación de todos los capítulos de la Sociedad Argentina de Diabetes, en la integración de una red justamente de investigación donde estamos comenzando a propiciar una de las patas que le faltaba a la Sociedad Argentina de Diabetes, que es conformar un grupo de investigación. Así que vamos a contar con dos integrantes del grupo Corodiar, dos expositores de lujo para este tema, la doctora Analía Obesiuk y el doctor Luis Viliato, que nos van a poner al tanto de los adelantos que se presentaron en el Congreso Americano de Diabetes sobre justamente COVID y diabetes. La doctora Analía Obesiuk es médica especialista en nutrición por la Universidad de Buenos Aires, es diabetóloga y actualmente es secretaria del capítulo litoral de la Sociedad Argentina de Diabetes. El doctor Luis Viliato es médico diabetólogo, es médico de la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital del Carmen en Mendoza, director del Centro Integrador Comunitario del Ministerio de Salud de Mendoza y docente de la Universidad Nacional de Cuyo y miembro titular de la Sociedad Argentina de Diabetes. Así que bueno, va a ser un gusto para nosotros escucharlos a ellos sobre las implicancias del COVID en la diabetes y los adelantos presentados en el último congreso. Terminado este bloque, vamos a dar lugar a las preguntas que obviamente los panelistas con mucho gusto van a contestar a medida que se vayan presentando. Y luego comenzaremos con el segundo bloque sobre los resultados de los principales trials presentados en el Congreso Americano de Diabetes. Así que bueno, Luis y Analía quedan a cargo de la presentación. Bueno, muchas gracias. A ver, se empieza a compartir la pantalla. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gustavo, por la presentación y sobre todo al doctor Martín Rodríguez y a Lorena Lecky por haber confiado en nosotros para esta presentación. Bueno, declaro no tener conflictos de intereses. Me pareció oportuno que empezáramos con una foto actual de dónde estamos hoy en cuanto a esta pandemia que nos está azotando. Estos datos son del día de hoy mismo, del día lunes. Y les voy a presentar mi agenda, donde va a estar un poco variada, para tratar de resumir qué se habló en el Congreso sobre diabetes y COVID. Y largando con epidemiología, me gustó mucho uno de los títulos donde era aprender para minimizar los riesgos. Aprender que la pandemia ha tenido un importante impacto en las personas con diabetes y en sus familias, que hemos obtenido una cantidad abrumadora de datos que al momento de analizarlos se nos hace bastante difícil, incluso están todos los datos de acceso libres que hemos tenido, y que la mortalidad general ha aumentado con la consecuencia que esto implica a nivel de todos los sistemas de servicios de salud, de estilo de vida, salud mental, en el desarrollo comunitario, y en la economía a nivel mundial, no solamente nuestra. Entonces, voy a empezar a hacer el recorrido citando a algunos de los autores que me parecieron interesantes. El doctor Edward Gregg, cuando comienza su presentación, uno de los primeros slides que coloca
es esta foto, que a mí me pareció como muy impactante para saber dónde estamos parados y en qué contexto estamos mirando a nuestros pacientes con diabetes. Esta es una foto de la mortalidad del Reino Unido comparado con años anteriores. Se empezó a estudiar desde el año 1839 al 2020 y se comparó con años que han tenido menor mortalidad o mayor mortalidad al 2020. Y como pueden ver, los hitos previos que tuvieron un aumento de mortalidad referente al 2020 fueron nada más y nada menos que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la crisis del 29. Con lo cual creo que esto habla bastante del contexto mundial en el cual estamos y cómo la pandemia nos ha sorprendido a todos. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, los primeros estudios fueron ver qué pasa con los pacientes que llegan a hospitalizarse, cuáles son los factores de riesgo que hacen que esos pacientes avancen en una hospitalización. Este es un estudio hecho en Estados Unidos en base al COVIDNet, que es el sistema que ellos tienen para diagnóstico de COVID, un sistema informatizado, con 5.000 y pico de pacientes. Lo que hicieron fue ver por distintos grupos de edades, por sexo, los separaron en sexo masculino, femeninos, por etnia, y buscar cuáles eran los factores de riesgo que más se repetían en estos pacientes que requerían hospitalización por COVID. La tabla que presento ahora es la gráfica que el estudio mostró, y podemos ver que de lo que a nosotros nos importa, obviamente la hipertensión era un factor de riesgo, pero bueno, los pacientes con diabetes y los pacientes con obesidad tenían un riesgo mayor de hospitalización. Un segundo estudio, que en realidad es un metaanálisis de 77 estudios con 38.000 pacientes, que hace Dorji y su equipo. Ellos lo que hacen es seleccionar estudios tanto de Estados Unidos, de Europa y de China, y lo importante que vemos, que nos va, o sea, lo que yo extraigo de acá como para llevarnos hacia nuestros pacientes es qué pasa con la mortalidad general de los pacientes que son internados por COVID, y qué pasa con los pacientes que tienen diabetes. Las conclusiones a las que ellos llegan es que la tasa de mortalidad general es de un 20%, pero si yo miro los pacientes que tienen diabetes, esa tasa aumenta a un 28%. Con lo cual, los pacientes con diabetes tienen un mayor riesgo relativo, tanto de muerte como de enfermedad grave, en comparación con el resto de la población. Obviamente estos estudios tienen muchísimos datos para analizar, y la verdad que les sugiero que los busquen y que los lean. Supongo que muchos los conocerán, pero bueno, a modo de resumir, vamos haciendo pequeños extractos. Entonces, yo no sé si se ve entero la pantalla, porque yo la veo cortada. En Inglaterra, a ver si hago pantalla. Sí, se ve bien. ¿Se ve completa? Ah, se ve perfecto, ¿eh? Ah, perfecto, no, pues yo lo veo cortado. Uno de los estudios más grandes que se realiza en Inglaterra con el total de la población. Ellos lo que se plantean es ver qué pasa con los pacientes que tienen diabetes mellitus y COVID. E intercruzan datos del NHS, que son todas historias clínicas digitalizadas, y lo que se llama la Auditoría General de Diabetes, que sería el programa de diabetes, y lo que hacen es matchar esos datos para ver qué pasa con los pacientes cuando son hospitalizados. O sea que lo que querían evaluar era el riesgo de muerte que tenían los pacientes con diabetes en un determinado periodo de tiempo, que es entre el 1 de marzo y el 11 de mayo, que si recordamos es la primer gran ola de COVID. Del total de la población, ellos tienen registrado que el 4,7% tenían diabetes tipo 2, el 0,4% diabetes 1, y durante ese periodo lo que observan es que hay una mortalidad general por COVID de 23.698 personas, de las cuales un tercio eran pacientes que tenían diabetes. 31,4% en pacientes con diabetes tipo 2 y en 1,5% en aquellos pacientes con diabetes tipo 1. Entonces, el doctor Jonathan Wallabik se pregunta, ¿la diabetes es un factor de riesgo para enfermedad más grave en la salud de nuestros pacientes con diabetes? Y francamente las gráficas nos muestran que sí. Esta es la mortalidad general
y en rojo vemos la mortalidad de los pacientes con diabetes 1 y la mortalidad de los pacientes con diabetes 2, cómo avanza con la edad. Y francamente se dispara. Algunos de los datos que empezamos a ver es la edad de los pacientes, la etnia de los pacientes, el sexo masculino, las etnias, los asiáticos y los negros, y en este caso tienen un poco más de mortalidad los pacientes con diabetes tipo 1, pero ambos sufrieron ese tipo de mortalidad. Y otra cosa que ellos evalúan, los separan como si fuera, en nuestro caso, como si fuera por código postal, para ver cuál es el riesgo socioeconómico de esos pacientes, y bueno, los pacientes que vivían en poblaciones de mayor riesgo socioeconómico eran los que mayor riesgo tuvieron. Entonces, después de esto, se vuelven a preguntar qué factores de riesgo se asocian en los pacientes con diabetes mellitus 1 y 2 en Inglaterra para tener una mortalidad relacionada por COVID. Es un segundo trabajo, que el equipo es prácticamente el mismo, y lo que hacen es evaluar durante 19 semanas la mortalidad y compararla con la mortalidad de esa misma población de años anteriores. Francamente, lo que se descubre es que hay un aumento importante de mortalidad, tanto en diabetes mellitus 1 como en diabetes mellitus 2, y estas son las dos gráficas. La línea roja muestra la mortalidad que hubo en los pacientes en el registro que ellos tienen entre los años 17 y 19. Esto es para diabetes 1, esto es para diabetes 2. La línea verde va a mostrar la mortalidad por COVID. Y les van a este espacio en blanco son los pacientes con diabetes que fallecen por otras causas no relacionadas con COVID. Francamente, la pandemia o la infección por COVID aumentó la mortalidad en estos pacientes. El 31% de los pacientes fallecidos tenían diabetes mellitus. Algunos de los factores de riesgo que vuelven a ellos a evaluar es la edad, la hemoglobina glicosilada, la tasa de filtrado glomerular, a menor filtrado mayor riesgo, el índice de masa corporal, la obesidad, y en diabetes 2 pasa exactamente lo mismo, ¿sí? La hemoglobina glicosilada, o sea, el control previo de los pacientes, la tasa de filtración, la obesidad, y las internaciones previas por stroke y por insuficiencia cardíaca también mostraban un mayor riesgo de mortalidad. Un segundo estudio que podemos ver específicamente en estos pacientes con diabetes. Al principio veíamos qué le pasaba a los pacientes, a las personas en general, y ahora estamos mirando qué le pasa a los pacientes con diabetes. Es el estudio Coronado, es un estudio un poco más chico, es un estudio realizado en Francia, con 1.317 pacientes, y se estudió los pacientes hospitalizados por diabetes, o sea, pacientes con diabetes hospitalizados por COVID, perdón, y se los evolucionó y se los evaluó a la semana de internación. Lo que se vio a la semana de internación es que el outcome primario, que era tanto mortalidad como riesgo de ingreso en UCI, era de un 29%, y la mortalidad sola era de un 10%. Cuando ellos lo siguen a 2 semanas más, a 28 semanas, esta mortalidad aumentaba a un 20%. Estas son los estudios, las características de la población que ellos fueron evaluando. La diferencia que hay entre el Coronado y el estudio inglés es que ellos no pudieron demostrar que el mal control metabólico tuviera un peor pronóstico en este caso. Bueno, entonces, otra pregunta que se realiza sobre el grupo de Inglaterra es: ¿qué pasa con la terapia que venían recibiendo los pacientes cuando se internan por COVID? ¿Qué pasaba con los pacientes con diabetes? Entonces presentan este otro trabajo en el cual evalúan todas las medicaciones que estaban recibiendo los pacientes, y del lado de mayor riesgo para mortalidad solo encontramos a la insulina y un poco a los IDPP4. Pero las conclusiones a las cuales ellos arriban es que los pacientes tratados con metformina, inhibidores de SGLT2, sulfonilureas, tienen un riesgo de mortalidad más bajo que aquellos que no están tratados con esas drogas, pero no hay una indicación de cambiar el esquema terapéutico en los pacientes tratados en la práctica diaria.
Entonces, ahora nos venimos preguntando, ¿es el control glucémico, es la glucemia el riesgo de la hospitalización más allá de la diabetes? Este es un estudio de Hammer que lo que busca es ver si la hiperglucemia tiene un mayor riesgo de hospitalización, y la conclusión a la que él arriba es un estudio un poco más pequeño, con datos también del Biobank del Reino Unido, es que existe una evidencia entre una asociación gradual de lo que es la hemoglobina glicosilada, la hiperglucemia y el riesgo de hospitalización en pacientes con COVID. Este otro estudio también muestra lo que trataron de ver es los pacientes, tanto que eran internados, tanto pacientes con diabetes como con hiperglucemia, o sea, con diabetes no diagnosticada, qué pasaba con el control metabólico y la evolución por COVID. Fueron 7.337 pacientes con y sin diagnóstico de diabetes, y vemos francamente que la diabetes aumentó la necesidad de hospitalización y el riesgo de mortalidad en los pacientes, siendo la mortalidad de un 11%, si comparamos con los previos sigue siendo aproximadamente la misma, y la glucosa en sangre bien controlada correlacionó con mejores resultados en todos los pacientes internados. Entonces, el doctor Serielo en una carta de lectores se pregunta por qué la hiperglucemia da peores resultados en los pacientes con diabetes. Y quizás este esquema que nosotros conocemos nos está explicando un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Nosotros sabemos que la hiperglucemia genera una disfunción endotelial, una activación plaquetaria, una glicosilación de las proteínas, que hay un estado protrombótico. Cuando se une esto con la infección por SARS-CoV-2, que conocemos que genera una tormenta de citoquinas, con lo cual va a haber mayor disfunción endotelial, mayor trombosis, y a su vez, suponiendo que haya un daño sobre la célula beta con una mayor hiperglucemia, sería la asociación en mayor trombosis y mayor daño multiorgánico. Por eso él lo que plantea es que las personas con diabetes mellitus son más propensas a desarrollar estas complicaciones por diabetes mellitus en COVID, que optimizar el control glucémico es fundamental durante el desarrollo, y aquí sí considero un poco los efectos no deseados de algunos agentes hipoglucemiantes que, bueno, podría llegar a ser el tema de las insulinas. En esto me pareció importante agregar una charla del doctor Jean-François Gauthier, hablando de monocitos y de diabetes mellitus, para poder tratar de entender un poco qué pasa. Nosotros sabemos que la diabetes es reconocida como una enfermedad inflamatoria que altera la cantidad y la calidad de los monocitos, que el COVID severo se relaciona con una respuesta inflamatoria aumentada. Y entonces, en este cuadro podemos ver como pacientes, tanto con diabetes como sin diabetes, el paciente que tiene diabetes va a tener mayor alteración en estos monocitos, mayor linfopenia, y el proceso inflamatorio que generaría el virus sería mayor que en un paciente que no tiene diabetes. ¿Qué es importante del control glucémico y qué supimos hasta ahora? Bueno, que la hiperglucemia es un factor independiente de mortalidad, que la mortalidad fue mayor en pacientes con hemoglobinas glicosiladas mayores a 7,5 al ingreso, que la hiperglucemia de por sí muestra un mayor riesgo de complicación grave, y que el SARS-CoV-2 podría causar algún deterioro agudo en la secreción de insulina o destrucción en la célula beta, dando como resultado un desarrollo de diabetes. ¿Qué pasa con la diabetes mellitus 1? Este es un slide, es un resumen de la charla de la doctora Linda Meglio. En realidad, ella planteó lo que sabíamos al principio y lo que sabemos hoy. Al principio no había muchas diferencias. Hoy sabemos que los pacientes no son más susceptibles, pero lo que sí es importante es que pueden debutar con una hiperglucemia y con cetoacidosis, y que el riesgo en pacientes con diabetes mellitus 1 es el subdiagnóstico de una cetoacidosis. En cuanto a lo que es riesgo de hospitalización, como vimos en el estudio básicamente que ella también nombra, el estudio inglés, fue exactamente la misma. ¿Cuáles serían los factores de riesgo en un paciente con diabetes 1 para un mal pronóstico en COVID? Sería la edad, la etnia nuevamente, los años de evolución de su diabetes, el control metabólico, la obesidad, las complicaciones vasculares y el menor uso de tecnologías, que quizás tiene que ver con el control metabólico. Otra pregunta que se hicieron es si hubo nuevos diagnósticos de diabetes mellitus durante la pandemia. Este es un estudio
de Alemania, donde lo que hacen fue comparar los diagnósticos de diabetes sin evidencia de autoinmunidad en niños, adultos y adolescentes durante la pandemia, y en realidad la muestra fue muy similar a años previos, con lo cual la conclusión es que no se hallaron diferencias significativas en los nuevos diagnósticos. Entonces, la gran pregunta es, ¿puede el COVID causar diabetes? El doctor Asili se hace esta pregunta en cuanto a los hallazgos de hiperglucemia y cetoacidosis, disparando este interrogante, ¿no? Como una utilización deficiente de la glucosa, una menor secreción de insulina, un daño sobre la célula beta. En realidad no sabemos muy bien dónde estamos, creo que es la gran pregunta para los futuros estudios, ¿no? No sabemos si es el daño directo del virus, si son diabetes que no estaban diagnosticadas, si son unas diabetes tipo 1 que están en el estadio de la inmunidad y que el virus acelera su aparición. Estas cosas, bueno, estas preguntas probablemente las vayamos respondiendo con el tiempo. Y en una segunda presentación, el doctor Francis Collins, contestando a esta misma pregunta, si el COVID puede provocar diabetes, en esta gran pregunta, cómo el virus puede infectar la célula beta, sabemos que la célula beta tiene los receptores AC2 y los TMPR y el NRP, que son los cuales necesita el SAR para ingresar a la célula. El equipo del doctor Chen vio que cuando la célula es infectada, comienza a haber una actividad genética, un movimiento genético en estas células, y que podrían empezar a diferenciarse las células betas. Lo que no sabemos es hacia dónde va a dirigir esto, ¿no? O sea, se necesitan más estudios para comprender cómo el SARS-CoV-2 llega al páncreas y qué papel prioritario podría desempeñar el sistema inmunológico en el daño resultante en la célula. En cuanto a obesidad, un estudio presentado por el doctor Murali mostró qué pasaba con los pacientes hospitalizados. Ellos vieron que había a mayor índice de masa corporal, aumentaba hasta 4 veces el riesgo de mortalidad, y sobre todo en hombres y adultos jóvenes. Y otro resumen hecho por el doctor Sattar y Balabi, que todavía no está publicado, una revisión de 500 estudios. Ellos lo que muestran es que el riesgo asociado es mayor en obesidad que para la gripe o para el MERS, que cada punto de índice de masa corporal aumenta un 5% el riesgo de COVID severo, y que hubo estudios donde se hicieron cirugías bariátricas en donde bajaron 12 puntos el índice de masa corporal, y esto redujo un 69% el riesgo de hospitalización y de ingreso a UTI. Las posibles causas que ellos suponen, bueno, son los trastornos metabólicos, la peor función pulmonar y renal, las alteraciones en la circulación y obviamente el bajo grado de inflamación crónica y estado protrombótico que la obesidad comparte, como sabemos, con la diabetes mellitus 2. Estos son algunos gráficos de otra publicación del doctor Sattar, donde aumentaba en internación la mortalidad por obesidad con el índice de masa corporal. Y un pequeño resumen, que por ahí queda corto para poder explicar en este tiempo, de cuáles serían las causas por las cuales la obesidad, tanto la alteración pulmonar, las alteraciones cardiovasculares, harían que tengan un peor pronóstico en una enfermedad por COVID. Algo cortito sobre vacunas. Las personas con diabetes fueron incluidas en la mayoría de los trials, se mostraron efectivos, pero algo importante que me pareció de todo lo que venimos escuchando, como para reflexionar, que hace el doctor Serielo, parece razonable preguntarse, dice él, si no es apropiado mejorar el control glucémico antes de administrar las vacunas para optimizar la respuesta a la misma. Pregunta que me parece que importante para que nos llevemos. Resumiendo algo de lípidos, nosotros conocemos ya la relación entre los lípidos y todas las infecciones. Hubo algunos trabajos que demostraron que los pacientes que venían tratados con estatina tenían una menor mortalidad, probablemente se cree que sea por los efectos antiinflamatorios o inmunomoduladores de las estatinas, que podrían inhibir la entrada del virus a la célula, que podrían aumentar la expresión de la enzima convertidora, pero en resumen,
Si bien se ve que hay una reducción del ingreso a UTI, de la mortalidad, las estatinas parecen ser seguras, el paciente no debe discontinuar el tratamiento, debemos esperar más estudios. Y en cuanto a los Te fibratos quedan 2 minutitos. omegas, dale, Andrea, 2 gracias. minutitos. En cuanto a los omegas, creeríamos que estarían limitando la reacción inflamatoria o la tormenta de citoquinas. Otros impactos del COVID, vamos a ir pasando un poco más rápido, fue la disminución de la tasa de los nuevos diagnósticos, de los controles médicos, la disminución en las amputaciones, que eso probablemente nos vaya a hablar el doctor Biliato, y la mayor tasa de depresión. Hubo estudios que demostraron que los pacientes con COVID durante la pandemia tuvieron mayor tasa de depresión, sobre todo 5 de cada 10 pacientes con diabetes mellitus 1 presentaban signos de estrés severo durante la pandemia. Este es un estudio cortito que, bueno, es el proyecto PRICE, que se hizo en pacientes en Detroit. Sabemos que la comunidad afro fue muy perjudicada por la pandemia, y el proyecto PRICE era un proyecto que ya venía en evolución, y me pareció importante ponerlo porque la verdad que es muy lindo el proyecto. Lo que hacen ellos es en una población de una alta vulnerabilidad, generar un proyecto de educación para mayor control glucémico. Entonces lo que hicieron fue asociar iglesias donde acudían estas personas, incorporar enfermeras para hacer educación, les daban 30 horas de educación. El programa ya venía actuando cuando comenzó la pandemia y continuaron actuando durante la pandemia. Acá tienen algunos datos de la característica de la población, pero lo más importante es el outcome, que el 77% de los pacientes de todos los grupos lograron un control glucémico, con una disminución sostenida de la hemoglobina glicosilada y de los niveles de angustia, aún en la pandemia. Y el programa todavía continúa, pueden entrar al sitio PRICE Diabetes, que es sumamente interesante. Entonces, finalizando en esta recorrida un poco apurada, 18 meses después del inicio de la pandemia, ¿qué sabemos? Sabemos que la diabetes mellitus es un factor central que contribuye a la morbilidad grave por COVID, y que a la inversa el COVID tiene un efecto devastador en la población con diabetes y en su familia también. Sabemos que representa el 30 al 40% de las personas hospitalizadas, que de los pacientes hospitalizados del 21 al 43% va a requerir cuidados intensivos, que la tasa de letalidad está entre un 20 y un 25%, que la tasa de mortalidad es el doble comparada con la población general, y que las comorbilidades previas son predictores de mala evolución, llámese enfermedad renal diabética o enfermedad renal crónica, obesidad, insuficiencia cardíaca, enfermedad cardiovascular, etc. Bueno, les dejo mi mail por si quieren algún dato. Muchas gracias. Bueno, muy bien, excelente exposición, Analía. Le damos lugar a Luis, que haga su presentación. No sé si ahí se ve bien. Sí, perfecto, Luis, adelante. Bueno, muchas gracias, Martín, por la invitación y por siempre estar presente acá en Mendoza. No tengo conflictos de interés. Y bueno, un poco para comenzar, toda esta data que hemos recabado a través de este tiempo de pandemia nos tiene que servir para preguntarnos y restablecer nuevas prácticas en situaciones que tienen que ver con escenarios como por ejemplo el COVID o otras intervenciones. Es decir, nuestras prácticas de cuidado de nuestros pacientes diabéticos actualmente no fueron lo suficiente como para poder sobrellevar en tiempos de pandemia, por lo cual el desafío ahora, e invito a la sociedad a que empecemos a pensar en nuestros nuevos protocolos que debemos generar a partir de la data nueva que tenemos en el cuidado de nuestros pacientes diabéticos en el contexto de COVID, para poder enfrentar futuras pandemias, ojalá nunca suceda, pero estar preparados para una nueva intervención. Con respecto a diabetes y embarazo, ¿qué supimos de esto? Voy a correr un poco acá, ahí estamos.
Bueno, el mundo se planteó que debíamos cuidar a nuestras pacientes diabéticas embarazadas, ya que tenían mayor riesgo de infección y de mortalidad, por lo cual realizar las estrategias de screening en diabetes gestacional exponían a estas mujeres a un mayor riesgo, por lo cual se planteó, y esto los países que llevaron adelante estas propuestas fueron el Reino Unido, Canadá y Australia, en cambiar temporariamente los criterios diagnósticos de diabetes gestacional. El Reino Unido planteó en épocas de COVID usar la hemoglobina glicosilada con mayor a 5.7 como diagnóstico, la glucemia en ayunas mayor a 100 miligramos decilitro y una glucemia en cualquier momento del día mayor a 162. Cualquiera de estas dos presente en una única situación hacen el diagnóstico. Canadá, sin embargo, también propone hemoglobina glicosilada mayor a 5,7 como diagnóstico y una glucemia en cualquier momento del día mayor a 200 como diagnóstico. Australia plantea otra estrategia, usar glucemias en ayunas y diferencia acá en base al corte. Si esta glucemia era igual o mayor a 1,91, hacer diagnóstico de diabetes gestacional. Si la glucemia se encuentra entre 4,7 y 5, hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa para clasificar a este grupo de pacientes. Y si la glucemia en ayunas era menor a 84, considerar a esta paciente normal. ¿Qué sucedió con esto? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados de aplicar esta estrategia en el marco de COVID-19? Se redujeron rotundamente la prevalencia del diagnóstico de diabetes gestacional. El Reino Unido disminuyó un 2,5 su prevalencia, Canadá a 1,7 y Australia a 12,7. Si evaluamos los resultados en términos de patologías que se asocian mayor frecuentemente a diabetes gestacional, es decir, el fenotipo de estas patologías asociadas a diabetes gestacional, y tomamos a la cesárea o a la primera cesárea como indicación, vemos que la pérdida del diagnóstico de diabetes gestacional en este grupo fue aproximadamente de un 24% en el diagnóstico. Si tomamos todas las pérdidas que hubieron de diagnósticos de diabetes gestacional, también en torno a las patologías que mayor frecuente se asocian a diabetes gestacional, vemos que tomando la cesárea, la primera elección de cesárea, la pérdida de diagnóstico por aplicar estas estrategias fueron aproximadamente un 82%. Lo mismo sucedió en Australia y en Canadá. Si tomamos los resultados en los 3 países y comparamos la pérdida de diagnóstico de diabetes gestacional por la aplicación de estos nuevos protocolos, Australia tiene una mejor performance en la disminución de la oportunidad de diagnóstico de diabetes gestacional. Cuando comparamos la sensibilidad y la especificidad de los métodos usados en este cambio estratégico de diagnóstico, vemos que la sensibilidad de las técnicas empleadas es bajo. Tienen una alta especificidad, pero aún hoy necesitamos pruebas para recolectar más personas que pueden estar asociadas a diabetes gestacional más sensibles, por lo cual estas pruebas disminuyen la posibilidad del diagnóstico. Como conclusiones y futuras perspectivas de esta nueva perspectiva de diagnóstico, los múltiples enfoques para la detección de la diabetes gestacional durante la pandemia de la COVID-19 fueron mayormente menos inclusivos y probable que reduzcan la ocurrencia de la diabetes gestacional. Podrían perderse así, por la aplicación de estos métodos, diagnósticos de diabetes tipo 2 y prediabetes. Esta evidencia, basada en decisiones empíricas, obviamente bien intencionadas, pero tomadas rápidamente en un contexto de mucha hostilidad, de mucha exposición y mortalidad, basadas también en demandas urgentes del sistema, la ansiedad y el medio, deben replantearnos realmente si estas propuestas podemos seguir sosteniéndolas en el tiempo de pandemia.
Es importante volver a realizar evaluaciones de las decisiones tomadas ad hoc, es decir, por recomendación de expertos. Y lo otro que debemos pensar, si los cambios realizados durante la COVID-19 afectarán o deberían afectar la atención futura de nuestras pacientes diabéticas. ¿Y qué hay de diabetes gestacional y telesalud? La telemedicina es parte de la telesalud y fue una herramienta que se empezó a desarrollar y que, bueno, veníamos trabajando muy poco en estas temáticas, pero bueno, la pandemia nos puso en esta situación rápidamente. Se hizo una encuesta de los proveedores de cuidado de estas pacientes diabéticas gestacionales y en esta encuesta se evaluó, la respuesta fue que la mayoría de los proveedores de salud recomendaban a la telesalud como una estrategia para la atención de estos pacientes. El 89% planearon continuar con telesalud después de la pandemia y el 45% realmente estaban motivados en obtener a la telemedicina como una práctica personal. Solo el 6% de los proveedores de salud respondieron que era un verdadero desafío y que la mayoría aseveró que, el 78% específicamente, de que la barrera más importante era la accesibilidad del paciente a los dispositivos. Cuando se les preguntó a los proveedores de salud si el celular era una herramienta que podía servir para trabajar con nuestros pacientes, el resultado fue que el 91,7% digamos, estaba mucho más familiarizado a usar al celular como una herramienta de telemedicina. ¿Y la telemedicina ayudó a nuestras pacientes diabéticas y embarazadas? Fijémonos en este metaanálisis que evaluó aproximadamente, que se hizo en el 2020, que evaluó 32 trials con 5.108 pacientes en telemedicina de pacientes del cuidado de la diabetes gestacional, y observamos que hubo una reducción importante en muchos de los outputs relacionados al control y de nuestras pacientes diabéticas gestacionales: hemoglobina glicosilada, output en control metabólico, eclampsia, hipoglucemia neonatal y macrosomía. Entonces podemos concluir que la telemedicina sigue siendo una medicina humana. Muchos de nuestros pacientes se benefician y otros no tanto. Por eso es importante hacer un triage realmente de cuál es el paciente que vamos a poner en telemedicina. El soporte tecnológico y profesional no motivado e instruido son barreras que debemos franquear y debemos repensar luego de la pandemia cuáles serán los escenarios que vamos a seguir usando y trabajando con nuestros pacientes. ¿Qué hay de nuevo con respecto? Es decir, ¿cuál fue el impacto y cuáles fueron los datos acerca del cuidado del pie diabético y cómo la pandemia afectó el cuidado de nuestros pacientes con pie diabético? Un poco para ponernos en connotación, el 25% de los pacientes con diabetes desarrollan una úlcera y el 85% de esas amputaciones son precedidas por un pie diabético, una úlcera. Fíjense este estudio realizado en Bangladesh, donde demuestra que la referencia del primer nivel de atención a especialistas en pie diabético decreció durante la época de la pandemia en un 38%. No así la prevalencia o el rango de realización de amputaciones mayores se mantuvo con respecto a la era prepandemia. Nápoles, en su estudio, el doctor Caruso, ustedes recuerden que Italia fue el segundo país más afectado luego de China con respecto a pandemia. Ellos en este estudio demostraron que en la época de pandemia, con respecto a los índices que tenían en la época prepandemia, un aumento del ingreso de pacientes con úlceras de pie diabético, gangrenas, intervenciones con respecto a revascularización y amputaciones menores. No sucedió lo mismo en Inglaterra. Fíjense este estudio en Manchester, donde evaluaron pacientes pre- y post-pandémicos y el ingreso hospitalario. Fíjense que las visitas clínicas face-to-face
En era prepandemia fueron de 373, mientras que en la era pospandemia fueron de 208, es decir, hubo mucha cantidad de visitas face to face a pesar de las restricciones, aumentó la telemedicina, pero un dato anecdótico fue las visitas domiciliarias. Recuerden que Inglaterra tiene un sistema de salud donde la medicina primaria, el médico de familia, cobra un rol importante en la atención de los pacientes. Los médicos de familia siguieron yendo a los domicilios a evaluar esos pies, a educar a los pacientes. Y fíjense cómo el riesgo, la cantidad de hospitalización disminuyó drásticamente con respecto al área prepandemia, cuando uno esperaría que esto fuera diferente. Si nos vamos a América, a Estados Unidos principalmente, los datos realmente no fueron alentadores. En la el Hospital Universitario de California, en San Francisco, demostró que aumentaron las amputaciones menores, amputaciones mayores, y principalmente aumentó el ratio de amputación mayor-menor. Este es un ratio importante que evalúa la calidad de atención de los servicios de pie diabético, en donde este rango nos permite saber si ese centro trabaja y en base a disminuir las amputaciones mayores, pero este ratio lamentablemente en este grupo aumentó de 0,3 a 0,7. El hospital de Michigan, frente a este caos y en pos de tener camas libres para pacientes infectados por COVID, tuvieron que empezar a trabajar con telemedicina, es decir, hicieron un triage de sus pacientes, algoritmaron una estrategia que fue determinar pacientes con alto riesgo, es decir, pie de alto riesgo y pie de bajo riesgo. Los pies de bajo riesgo los pusieron en telemedicina y los pies de alto riesgo que requerían internación fueron internados. Entonces fíjense cómo se educó a los pacientes para la selfie foot, es decir, le enseñaron a los pacientes a sacar selfies de sus pies para que en relación a telemedicina el médico pudiera tener una evolución de las lesiones de estos pacientes. Como conclusiones, el triage en nuestros pacientes con complicaciones de diabetes debe ser esencial y es posible. La flexibilidad y la adaptación del equipo del Foot Care ha sido desarrollado en todo el mundo. El cuidado del pie virtual es una verdadera herramienta y es posible que podamos manejar en la virtualidad el control de nuestras úlceras en nuestros pacientes, y queda por ver si los cambios en la prestación del cuidado de los pies serán transitorios o estas medidas podrán sostenerse en el tiempo. Y obviamente vacunar, vacunar y vacunar. ¿Qué sucede con la hiperglucemia, el hospital y el COVID-19? Fíjense este estudio de PISA, en donde ellos a todos sus pacientes ingresados por COVID-19 hicieron un corte en el nivel de glucemia y pusieron el corte en 140. Entonces, si uno observa el fenotipo de los pacientes que tuvieron mayor a 140, en cuanto a output en glucemia, estuvieron mucho por encima con respecto a los que tenían 140, la hemoglobina glicosilada fue mayor, la creatinina estuvo mucho más alta, los linfocitos en pacientes con mayor a 140 fueron mucho menores, el estado protrombótico, el dímero D, fue mucho mayor en pacientes con glucemias mayores a 140 en ingreso. Asimismo, que no veo, la interleuquina 6 y la PAFI fue mucho menor en pacientes con glucemia mayor a 140. ¿Qué sucedió con respecto a nuestros pacientes ingresados y los nuevos diagnósticos de diabetes? Fíjense en los resultados que muestran los diferentes estudios que analizaron los nuevos diagnósticos en relación al COVID, y Smith en Estados Unidos muestra más de un 60% de nuevos diagnósticos de diabetes en su grupo de estudio. Realmente esto es un impacto en el sistema de salud importante. Y un poco para explicar esto, vamos a decir, y obviamente este estudio demostró que la célula beta es susceptible a la infección por SARS-CoV-2.
¿Esto qué significa? Como hablaba Analía, los receptores se encuentran en estas células, el virus infecta, y si sacamos una foto microscópica de una célula beta y observamos los punteados azules que corresponden a remanentes virales y las vacuolas, y luego vemos los resultados en base a intervenciones como es la infección de estas células beta por SARS-CoV-2 y el uso de Remdesivir, vemos que en persistencia de vacuola las células infectadas por SARS-CoV-2 fueron mucho menores, y cuando se estimulaban a estas células betas para liberación de insulina, aquellas infectadas con beta-2, la secreción estaba disminuida. Otra cosa importante que se determinó fue la transdiferenciación que sufren las células beta frente a la infección de SARS-CoV-2. Fíjense que muchas de las células beta infectadas transdiferenciaron a células alfa, productoras de glucagón, y muchas de ellas transdiferenciaron a productoras de tripsina, es decir, células exócrinas. Y esto está en relación directa a que la hiperglucemia es un factor de riesgo importante en la hospitalización de nuestros pacientes y se asocia a mayor mortalidad. Fíjense que cuando dividimos la hiperglucemia en quintilos, a mayor quintilo, menor probabilidad de poder sobrevivir a la infección por COVID e hiperglucemia. Sucede algo importante con el quintilo 4, que uno esperaría que tuviera menor sobrevida, pero no sucede así, sino que, que en el quintilo 5 uno esperaría que fuera el que mayor mortalidad tuviera o peor pronóstico, pero acá sucedió algo a la inversa. Se piensa que probablemente el médico, frente a valores mucho más elevados, toma una mayor actitud frente al tratamiento de la diabetes, y esto podría haber influenciado en los resultados en estos quintilos. Cuando evaluamos las terapias, y esto es algo, esto es algo que Analía nos trajo, segundito. Esto es algo que Analía nos trajo, es que se asoció mayor mortalidad con el tratamiento insulínico y no insulínico en nuestros pacientes. Esto realmente tiene que ser tomado con pinzas, pero bueno, fue algo que se evidenció en los datos. Cuando observamos a nuestros pacientes internados en cuáles de ellos tuvieron mejor control y mal control, obviamente los que mal control tuvieron, peor les fue en la evolución. Y lo mismo cuando comparamos pacientes tratados con insulina y aquellos que con infusión continua de insulina y aquellos que no fueron tratados con infusión continua, la mortalidad aumentó en aquellos pacientes sin tratamiento con insulina continua. Cuando hablamos y vemos el fenotipo de estas hiperglucemias en nuestros pacientes internados, un 41,7% del fenotipo de estas hiperglucemias fueron de estrés, no asociadas al diagnóstico de COVID. Entonces todavía no se sabe si realmente es la diabetes per se el factor de riesgo de mortalidad o es la hiperglucemia. Los datos se inclinarían más a que la hiperglucemia de ingreso estaría en relación directa, sea uno o no diabético, en relación a la mortalidad. Y también el inicio de la obtención de los objetivos de tratamiento en internación fueron importantes. Pacientes que rápidamente ingresaban en buen control metabólico tenían una mejor probabilidad de sobrevivir. ¿Qué pasó con diabetes, cetoacidosis e internación y COVID? Los pacientes con COVID, diabetes y cetoacidosis tuvieron peor pronóstico y desenlace de su patología con respecto a aquellos que no tenían COVID. En el ATT 2021 se evaluó en un estudio a pacientes hospitalizados con diabetes tipo 1, en donde diabetes tipo 1 con y sin cetoacidosis, y usaban un sistema electrónico del manejo del control de sus glucemias, el EGMS, es
es decir, lo que llamamos el Glucomander, esta nueva estrategia dada por Glytec, esta empresa que nos otorga este algoritmo de tratamiento para titulación de la insulina endovenosa que se realiza en los hospitales, y demostró que fueron los valores muy significativos en control y en comparación con el control habitual de la glucemia capilar. Y estos pacientes que se encontraban con infusión continua de insulina, internados en UCI, con el sistema de vigilancia de glucemia, Glucocomander, demostraron tener en cetoacidosis menos riesgos de hipoglucemia que los pacientes que no se encontraban en este sistema de Glucocomander de sus glucemias. Los estándares de cuidado de la diabetes CARE de 2021 proponen iniciar insulina continua, en tratamiento de insulina continua a pacientes mayores, a pacientes que tengan glucemia mayor a 180. Los objetivos que se recomiendan en internación son de 140 a 180, son los que hasta ahora teníamos presentes, pero cuando aparece este sistema de vigilancia de Glucocomander, en donde se une el control glucémico de monitorización continua asociado a algoritmos de vigilancia y de titulación de glucemia, uno podría sostener un control glucémico entre 100 y 180 sin tener miedo al riesgo de la hipoglucemia. Entonces, en COVID, en UCI, con tratamiento de insulina continua, la recomendación es 100, 180. Luis, 2 minutitos. Y fíjense que el riesgo de hipoglucemia... ¿Cómo, perdón? 2 minutos, Luis. Bien, el riesgo en internación de estos pacientes fue, cuando se logró un objetivo de 120 a 160, la menor cantidad de hipoglucemias. Respecto al tratamiento, seguimos teniendo el mismo tratamiento en pacientes no críticos y en el paciente crítico. Los algoritmos siguen siendo los mismos, no han cambiado. Entonces, como conclusión, la hiperglucemia al ingreso hospitalario con o sin diabetes previa está asociada a una gran respuesta inflamatoria. La enfermedad del parénquima pulmonar es más severo en estos pacientes. Hay mayor riesgo de mortalidad en hiperglucemias que no se reconocieron como diabéticos, es decir, que los hiperglucémicos no diabéticos tuvieron mayor mortalidad. Mayor variabilidad glucémica y mal control metabólico hospitalario se asocia con mayor prognosis, es decir, que el objetivo y la llave de la buena evolución de nuestros pacientes estaría en iniciar un control oportuno, con objetivos oportunos de tratamiento. Queda por determinar en qué medida que en el momento de ingreso hospitalario esta hiperglucemia depende del estrés del mismo virus o del daño de la célula beta. El tratamiento precoz con insulinoterapia mejora la prognosis de estos pacientes, y Glucocomander y CGM, es decir, monitoreo continuo de glucosa, como una estrategia en un futuro muy promisorio en el output de estos pacientes. La glucotelemetría, ¿es posible en un paciente agudo? Fíjense que por la pandemia, la FDA, la verdad que se volvió un poco más flexible y determinó, ¿sí?, que el uso de CGM de monitoreo continuo de glucosa, plataformas de monitoreo continuo de glucosa en pacientes internados, en agudos, en situación crítica, podían usarse y no objetó este uso, ya que muchos centros en Estados Unidos, principalmente el centro del Dr. Umpierris, empezó a usar esta tecnología en pos de no exponer al personal médico y principalmente a los enfermeros al control glucémico y titulación de las bombas de infusión de insulina. Los dos glucómetros, los dos sistemas de monitoreo continuo que se aceptaron fue el Dexcom G6 y el Abbott Freestyle Libre. Básicamente porque ellos tienen la posibilidad de en tiempo real transmitir la información a la nube y a través del Abbott
Freestyle Libre a través del LibreView y el Dexcom G6 a través de su sistema Clarity, y el sistema de salud poder obtener estos datos en tiempo real para generar una intervención. ¿Y cómo se logró esto? Se logró a través del sistema de infusión continua, un sensor que emite la señal y la pone a disposición de la nube de la Nursing Station, es decir, de los enfermeros preparados para evaluar esta situación, para el médico, el endocrinology team que le llaman, o el equipo endocrinológico, y la información, y esta información estar documentada a través de un protocolo de validación que tiene que ser a través de la glucometría capilar. Entonces hay un estudio que se hizo básicamente en Italia. La verdad que los italianos han aportado mucha información con respecto al tratamiento de nuestros diabéticos en los hospitales, en Montefiore, en donde se evaluaron 11 pacientes con un CGM, con el sistema de monitoreo continuo asociado al sistema GLIDE, al sistema Glucomander, y la precisión de este sistema fue de 12,58 y hubo una reducción de Luis, personal cerrando, outcome Luis. capilar. Sí, voy cerrando. Outcome capillary de un 60%. Entonces fíjense cómo este hospital adaptó sus teléfonos, sus bombas, es decir, sacó sus bombas fuera de la UCI, conectándola a través de cable, de modulaciones a los pacientes y la telemetría. Entonces, como conclusión, el CGM puede reemplazar la toma de glucosa en el ámbito ambulatorio. La FDA no objeta el uso de CGM durante la pandemia COVID-19, básicamente por la falta de DPP y el riesgo de exposición. La tecnología nos permite monitorizar la glucemia en forma remota. Dexcom y Abbott tienen glucómetros que no requieren calibración, y la integración del uso de CGM con un algoritmo computarizado y la documentación para garantizar la validación de los valores del sensor es factible y eficaz en el entorno de la SUSI, y debido al potencial mecanismo de interferencia, por ejemplo, pacientes pronados, el uso de vasopresores, hacen la necesidad de tener protocolos híbridos con CGM y toma capilar. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Excelentes exposiciones las dos. Y bueno, nos quedan algunos pocos minutos para responder algunas preguntas que están acá en el chat. La primera para Analía, les voy a pedir, por favor, respuestas cortas, porque nos queda muy poco tiempo para dar lugar al otro panel. La pregunta para Analía es si hay alguna mención a la obesidad en la diabetes de tipo 2 con respecto a que la obesidad sea un factor de riesgo independiente para enfermedad grave y muerte. En realidad, en los estudios, tanto cuando estudian desde la diabetes como desde la obesidad, en pacientes adultos mayores, sobre todo mayores de 70 años, la obesidad fue un factor de riesgo de mortalidad en personas con diabetes, y cuando estudian desde la obesidad, las personas que tenían al revés, también se dio en el mismo rango etario, en mayores de 70 años sobre todo, y en hombres. Muy bien. Luis, con respecto a la vacunación para COVID en embarazada, el doctor Sinae afirma o propone el segundo trimestre como la mejor oportunidad para esa vacunación. ¿Coincide con la información recopilada por vos durante el Congreso? La verdad que es una pregunta que no puedo responder porque no hubo ninguna mención a vacunación con respecto a estos trabajos en ninguna de las exposiciones, y yo creo que tiene que ver con el tiempo de recopilación de datos y el inicio de la vacunación. Yo creo que el año que viene vamos a poder responder estas preguntas cuando tengamos realmente data acerca del impacto de la vacunación en nuestros pacientes diabéticos. Muy bien. Una pregunta que la pueden contestar cualquiera de los dos,
que es el efecto específico del tratamiento con corticoides durante la neumonía con COVID y el aumento de incidencia de nuevos casos de diabetes, o sea, el efecto específico corticoide sobre la producción de nuevos casos de diabetes. Me parece que cualquiera de los dos la puede responder. Sí, ¿Luis? debido a la variabilidad o de los factores que pueden inducir en la hiperglucemia y en el desarrollo de diabetes, la verdad que todavía sigue en duda si realmente los corticoides pueden desencadenar diabetes. Obviamente, la fisiopatología sigue siendo la misma, es decir, la insulinoresistencia, la herencia poligénica, están en pos de esto, pero la verdad que no hubo mucho dato acerca realmente de cuáles fueron los desencadenantes, sino que se posicionó más en el tratamiento y en la evolución de los pacientes. De acuerdo. Muy bien. Analía, ¿vieron el Corodiar? Como sabemos, tiene una de las novedades, digamos, de las cuestiones novedosas que propone, es el seguimiento de los pacientes una vez dados de alta del hospital. ¿Pudieron ver a lo largo del Congreso americano estudios similares con un diseño parecido al del Corodiar que estamos haciendo en Argentina? Yo personalmente no encontré ninguno. La mayor parte de los estudios que se presentaron habían sido publicados en agosto del año pasado, con lo cual todavía me parece que falta y que se van a ver los nuevos estudios el año que viene o el otro, todavía deben estar en curso. Hasta lo que se presentó, no vi ninguno similar al Corodier. Muy bien. Y por último, para cerrar, Luis, en nuestro país, una pregunta, si en nuestro país están disponibles los métodos de Glucocommander. Luego de ver estas presentaciones, la verdad que cuando hablaban del Glucocommander, del sistema Clytek, la verdad que no entendía qué era, me tuve que poner a investigar. Y la verdad que hablando con compañeros de otros lugares que hacen unidad crítica, no hay nada de esto, ¿no?, acerca de la utilización. La verdad que esto es nuevo, es algo que implementaron en base a la estrategia de la atención de los pacientes de COVID, y bueno, y esta posibilidad que dio la FDA de abrir el uso off-label del uso de CGM en pacientes internados, pero en Argentina todavía no tenemos nada, y bueno, yo creo que es un nicho para poder desarrollar y estudiar acá en nuestro país. Es un sistema, es un algoritmo que lo vende una empresa y que, bueno, que obviamente se asocia a los CGM que ya tenemos habitualmente y no es muy difícil de ponerlo en trabajo, ¿no? Bueno, muy bien. Y una última pregunta, Analía, la relación de si la COVID puede causar diabetes, hasta la fecha no está clara. No. El SARS-CoV-1 encontró disglucemia y dislipemia 12 años después. La pregunta es, ¿deberíamos pesquisar diabetes o prediabetes años después? Y en eso estamos. En eso estamos, exactamente. En eso estamos, justamente. Por Corodiar, eso la idea es esa. Esa sí. es la idea, exactamente. Bueno, sí. chicos, muy bien los dos, excelente, está lleno el chat de felicitaciones. Muchísimas gracias. Así que bueno, le vamos a dar lugar al siguiente panel. Gracias por su disposición, por toda la preparación que hicieron y la dedicación que le brindaron a estas exposiciones. Muchas gracias. Así que bueno, le vamos a dar lugar al segundo bloque. Los resultados de los principales trials, dos representantes del Comité de Farmacología, que también integro, los doctores Claudia Folino y Javier Farías. Claudia Folino es médica especialista en medicina interna, especialista en nutrición de la Unidad Metabólica de la Fundación Favaloro, integrante del Comité de Farmacología de la Sociedad Argentina de Diabetes y también del Comité de Cáncer y Diabetes. Y el doctor Javier Farías es jefe de endocrinología y diabetes del Hospital Universitario Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires, director de la carrera de médico especialista en endocrinología de la UBA, docente de medicina interna y nutrición de la universidad, también de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires,
y también es investigador en algunos trials de estudios farmacológicos. Así que bueno, adelante con sus exposiciones. Tratemos de respetar los 20 minutos que habíamos convenido. Así damos lugar a las preguntas. Ok, muchas gracias a todos. Gracias, Gustavo, por la presentación y bueno, a Martín, a Silvia y al resto del comité por este espacio. Estos son mis conflictos de interés para esta presentación. Yo les voy a comentar algunos de los principales trials que pudimos revisar con Javier durante este congreso. Inicialmente, digamos, voy a comentar sobre el estudio Amplitude O, sobre el programa de estudios clínicos de obesidad STEP, y sobre algunos de los trials más importantes de enfermedad renal crónica. Comenzamos por el primer estudio clínico que les voy a comentar. Se llama estudio Amplitude O. La droga que se estudia en este caso es un nuevo agonista del receptor GLP-1 que se llama efpeglenatide, ¿sí? El efpeglenatide es un agonista del receptor GLP-1 con efectos similares a los de su clase terapéutica, que se administra por vía subcutánea en forma semanal y que completó sus estudios de fase 3, que se llaman Amplitude M, en donde demostró ser eficaz y seguro tanto en el control glucémico, ¿sí? Logrando reducciones de hemoglobina glicosilada entre 1.5 y 1.6 a las 30 y 56 semanas, y también reducción eficaz de peso. El estudio Amplitude O es un estudio de seguridad cardiovascular y renal de esta nuevo agonista GLP-1 que se realizó en más de 28 países de los 5 continentes y participaron pacientes argentinos en este estudio. Se reclutaron en total 4.076 pacientes que fueron randomizados a recibir efpeglenatide 4 o 6 miligramos subcutáneo en forma semanal versus placebo. Para incorporarse en este estudio clínico, los pacientes debían ser diabéticos tipo 2 y tener más de 7 de hemoglobina glicosilada, cumpliendo uno de los dos siguientes criterios: o ser mayores de 18 años y tener enfermedad cardiovascular establecida, o tener más de 50 años siendo hombre o 55 siendo mujer, con una tasa de filtrado glomerular entre 25 y 60 y un factor de riesgo adicional que podía ser la obesidad con body mass index superior a 35, dislipemia, fumar, tener microalbuminuria, hipertensión o enfermedad coronaria en familiar de primer grado. Una de las características de la población de este estudio fue que la mayor parte de los pacientes tenían una diabetes de larga evolución. Fue referido como uno de los estudios clínicos con la diabetes más extensa en evolución en promedio, si los pacientes tenían 15 años de evolución de su diabetes, ¿sí? La mayor parte de la población tenía alta prevalencia de enfermedad cardiovascular, como ven aquí, 90%, ¿sí? Y también había enfermedad o deterioro de la función renal con clearance menor a 60 en el 32% de los pacientes y microalbuminuria positiva en más del 49% de los pacientes. También fue marcado el punto de que la hemoglobina basal de este grupo de pacientes era elevada, ¿sí? Cercana a 9, a diferencia de otros trials, y contábamos con un uso moderado de inhibidores de SGLT2, es decir, aproximadamente un 15% de la población estudiada venía utilizando algún inhibidor de SGLT2 de base. Los resultados iniciales desde el punto de vista metabólico y de seguridad marcaron que el efpeglenatide logró en forma significativa reducción de la hemoglobina glicosilada de 1.24 puntos porcentuales, reducción de la tensión arterial sistólica y de la presión del pulso, aumento de la frecuencia cardíaca en forma significativa hasta 4 latidos por minuto, reducción del body mass index y del peso corporal. Y desde el punto de vista de lo que es seguridad general, siguieron siendo los eventos adversos más frecuentes los gastrointestinales, como en esta clase terapéutica, y no se detectaron eventos adversos de tipo pancreático, como cáncer de páncreas o pancreatitis con mayor incidencia, ni tampoco cáncer tiroideo, severas hipoglucemias, retinopatía diabética o alteraciones en la retina, ni fallo renal agudo. En cuanto a los resultados cardiovasculares, el objetivo primario de este estudio sabemos que es el MACE, y el efpeglenatide logró la no inferioridad y la superioridad versus placebo en este estudio clínico, con un hazard ratio de 0,73, esto significa una reducción de riesgo del 27%.
Cuando vemos los objetivos secundarios, vemos un MACE expandido que agrega revascularización coronaria y angina inestable, el cual también dio reducción significativa de un 21%. Como objetivos secundarios, existió un compuesto renal que implicaba la aparición de nueva macroalbuminuria, caída de tasa de filtrado glomerular por encima del 40%, el ingreso a diálisis y la presencia de un filtrado glomerular por debajo de 15 en forma persistente. Y este compuesto renal, como vemos aquí, dio reducido en forma significativa un 32%. Y el último objetivo secundario fue la aparición de MACE o muerte no cardiovascular, que también se vio reducida en un 27%. Otros análisis exploratorios que se hicieron a partir de este estudio fue ver si había alguna diferencia entre las dosis de 4 y 6 miligramos. La dosis de 6 miligramos es la que obtiene mayor reducción de riesgo de MACE versus la de 4 miligramos. Y también se hizo un análisis exploratorio en lo que respecta a las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Como vemos en esta imagen, encontramos que la tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca se reduce en forma significativa en un 39%. Cuando hicieron el análisis por subgrupos para ver si había alguna diferencia en algún subgrupo en términos de los resultados de MACE y del compuesto renal, lo que vieron es que en todos los subgrupos de estos pacientes con diabetes, independientemente de la duración de la diabetes, la hemoglobina 1C, el body mass index, el filtrado glomerular, en todos los subgrupos se vieron efectos similares en MACE y en compuesto renal. Un análisis en particular que se hizo en este estudio fue ver qué ocurría en esa población de pacientes que estaban utilizando como terapia de base un inhibidor de SGLT2. ¿Sí? Aproximadamente un 15% de los pacientes del estudio, lo que es aproximadamente un número de 618 pacientes. Y se hizo un análisis tanto para MACE como para eventos renales. ¿Sí? Y lo que encontramos es que independientemente de que el paciente tenga o no una terapia de base con inhibidor de SGLT2, se producía el efecto beneficioso, o sea que los resultados son independientes de la terapia de base con inhibidores de SGLT2. Concluyendo este primer estudio, entonces, claramente el espeglienatide en pacientes con diabetes tipo 2 y alta prevalencia de enfermedad cardiovascular y renal, que se encuentra utilizando en forma moderada inhibidores de SGLT2, logró su objetivo primario de reducción de MACE del 27% y también los objetivos secundarios de MACE extendido en un 21%, el compuesto renal en un 32% y MACE y muerte no cardiovascular en un 27%. Voy a continuar con el segundo trial que encontramos muy novedoso, que fue el estudio STEP, ¿sí? Que es el programa que digamos, evalúa la eficacia y la seguridad de semaglutide 2.4 miligramos por vía subcutánea para el manejo de la obesidad. Este programa incluye 4 estudios clínicos y cada uno tiene sus criterios de inclusión, exclusión y su diseño en particular. Les voy a comentar, digamos, a grandes rasgos cuáles son las principales diferencias como para poder ahondar sobre los resultados. ¿Sí? El estudio STEP 1 es básicamente un estudio clínico en donde se enfrenta semaglutide 2.4 miligramos por vía subcutánea semanal versus placebo para el manejo de la obesidad. ¿Sí? El STEP 3 se diferencia del STEP 1 porque agrega, ¿sí?, a la terapia de base semaglutide versus placebo una terapia conductual intensiva. Después tenemos el STEP 2 que habla de un programa específicamente en pacientes con diabetes tipo 2 no insulinizados y por último el STEP 4 que evalúa la eficacia de continuar con semaglutide o no después de la semana 20 de tratamiento. Como medidas generales, los 4 estudios STEPS realizan inicialmente una titulación de la medicación en donde se recibe semaglutide 0,25 miligramos subcutáneo por semana por las primeras 4 semanas y luego se va escalando la dosis en forma ascendente. La duración en los 4 STEPS es en total de 68 semanas. Algunas características del estudio STEP 1. El estudio STEP 1, como dije anteriormente, incluye pacientes mayores a 18 años que por lo menos han reportado un evento o una situación en donde han intentado perder peso y no lo han logrado. Tienen que tener para ingresar por lo menos 30 de body mass index o 27 con alguna comorbilidad. Entonces se los enrola a estos pacientes a una titulación inicial, como les comenté previamente,
y recibirán 2 en 1 semaglutide versus placebo. Todos los pacientes reciben una intervención en el estilo de vida relacionado con una dieta baja en calorías, ¿sí? Y actividad física. Los resultados de este estudio STEP 1 enfocados en obesidad son básicamente alcanzar el porcentaje de cambio de peso del basal en forma significativa. Aquí vemos el primer resultado que da una reducción de 12.4 puntos porcentuales de peso corporal versus placebo. Y aquí en las curvas vemos la diferencia entre recibir placebo y recibir tratamiento con semaglutide 2.4 miligramos, en donde casi vemos esta reducción de 16 puntos porcentuales. Cuando analizamos si hay una reducción categórica del peso en estos pacientes, vemos claramente que una alta proporción de pacientes ¿sí? alcanza una pérdida categórica del peso mayor al 5%. ¿sí? También hay una alta proporción de pacientes que lo alcanzan como objetivo secundario mayor a 10 y mayor a 15%, y aquí el presentador durante el Congreso ratificó que es realmente bastante inusual encontrar en un estudio de obesidad que 1/3 de los participantes logren una pérdida mayor al 20% de su peso. El estudio STEP 3 se diferencia del estudio STEP 1 porque aquí aparece una intervención diferente que es la terapia conductual intensiva, es decir, a los pacientes se los enrola y las primeras 8 semanas se hace una dieta baja en calorías y se sigue con un plan hipocalórico con actividad física y con terapia conductual guiada por una especialista en nutrición que pauta 30 sesiones a lo largo de esas 68 semanas de seguimiento, donde permanentemente da consejo alimentario sobre actividad física y estrategias de conducta. ¿Qué pasa entonces si agregamos entonces al tratamiento con semaglutide y al placebo esta terapia conductiva intensiva? Lo que vemos claramente es que hay un descenso acelerado de peso en el primer momento que el paciente comienza el estudio clínico, pero a lo largo del tiempo, bien, este descenso de peso parece que no es tan marcado por el agregado de esta terapia conductual intensiva. Aquí en esta foto podemos ver la comparación en donde inicialmente hay una pérdida de peso más acelerada, pero cuando llegamos a la semana 68 comparamos el STEP 1 que no tiene esta terapia conductiva intensiva y el STEP 3, vemos que la diferencia no es tan grande como la que esperaríamos. Después tenemos los resultados del estudio STEP 2, que son resultados en pacientes con diabetes tipo 2, que son diagnosticados hace por lo menos 180 días antes de ingresar en el estudio y que se encuentran bajo medidas higiénico-dietéticas o hasta al menos 3 agentes orales. Los pacientes con diabetes son randomizados a 3 ramas. Aquí pueden recibir placebo, semaglutide 2,4 o semaglutide 1 miligramo. Los resultados en cuanto al porcentaje de cambio de peso corporal son marcados versus la rama placebo. Aquí tenemos la rama semaglutide 1 y semaglutide 2.4. Son significativos tanto en el periodo de estudio completo como en el periodo de tratamiento. Y cuando analizamos si hubo o no pérdida categórica de peso, claramente una alta proporción de pacientes, si perdieron más del 5% del peso corporal, en las 68 semanas del estudio, y también una alta proporción de pacientes perdieron más de esta proporción de peso, 10, 15 y hasta 20% de reducción de peso alcanzada a las 68 semanas. Obviamente en población diabética también nos preguntamos qué pasó con la hemoglobina glicosilada. Sabemos que en el total de los grupos la hemoglobina glicosilada bajó entre 1.5 y 1.6 puntos porcentuales y que ese descenso de peso se vio fundamentalmente en aquellos pacientes que más perdieron peso, ¿sí? Los que perdieron más del 10% del peso corporal presentaron reducciones de hemoglobina de hasta 2.2 puntos porcentuales. Y por último, el estudio STEP 4, que claramente tiene un diseño diferente a los anteriores. En este caso, todos los pacientes ingresan en un estudio abierto a recibir semaglutide y reciben la escalación de dosis. Y a la semana 20, bien, los pacientes que llegaron a la dosis de 2.4 continúan hasta terminar el estudio a las 68 semanas versus otra rama que sigue sin medicación con placebo. Aquí la idea es ver qué pasa cuando el paciente deja de utilizar semaglutide a las 20 semanas. Vemos que en el conjunto inicial todos los pacientes recibieron semaglutide y se logró hasta la semana 20 una pérdida en conjunto del 10.6% del peso corporal, ¿sí?
Cuando continuamos viendo qué pasa, si el paciente recibió placebo, la reducción de peso ya no es tan marcada, los pacientes aumentaron en promedio de peso y la pérdida de peso total fue de 5,4%. Ahora, los pacientes que siguieron con semaglutide hasta el final del estudio, hasta el final de 68 semanas, presentaron una reducción de peso del 17,7%. Por lo que en resumen, lo que podemos ver de este programa de estudios clínicos de obesidad es que semaglutide logra reducir el peso entre un 15 y un 17% en pacientes obesos no diabéticos, ¿sí? Y hasta un 10% en pacientes con diabetes mellitus, que logra una gran proporción de pacientes que pueden alcanzar una reducción categórica de peso, y en términos de seguridad, el perfil de seguridad es aproximadamente lo ya conocido a la fecha. No hubo eventos adversos nuevos en este estudio clínico. Sabemos que los más frecuentes son los gastrointestinales, fundamentalmente las náuseas al principio del uso de esta medicación, y que produjeron aproximadamente entre un 4 y un 7% de drop-off o abandono de tratamiento a causa de estas molestias gastrointestinales. Y la última parte de esta presentación es hablar un poco acerca de los estudios clínicos de los trials de fármacos en enfermedad renal crónica. Realmente es una alta cantidad de presentaciones que se hicieron en el Congreso en relación a este tema. Seleccioné algunas marcando fundamentalmente los estudios clínicos que toman población con enfermedad renal crónica para hacer la evaluación de la eficacia de las moléculas, ¿sí? Aquí, digamos, lo que vemos en este gráfico es que consideramos que la enfermedad renal crónica tiene pilares. Uno de ellos va a ser obviamente el manejo de todos los factores de riesgo. Otro pilar obviamente va a ser el uso de inhibidores de enzima convertidora y ARA2, ¿sí? Con los estudios que avalan su uso. Y ahora lo que vamos a analizar es la nueva data proveniente de los inhibidores de CGLT2 con las publicaciones recientes de DAPA-CKD, de SCORT. Sabemos que el estudio Credence ya tiene tiempo de publicado, y esperamos en algún tiempo en la publicación del estudio EMPA-Kidney. Con respecto al tercer pilar o tercer clase farmacológica, serían los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Aquí tenemos a la droga finerenona con el estudio Fidelio, que fue finalizado muy recientemente y presentado, y el estudio Fígaro, que aún no está presentado. Y por último, los agonistas del receptor GLP-1, que vemos que tenemos un trial que se llama FLOW, bien, que es básicamente la evaluación de semaglutide en pacientes con enfermedad renal crónica. Aquí brevemente les quiero comentar acerca de los resultados del estudio Fidelio-CKD. Este es un estudio clínico que se hizo en pacientes con diabetes de tipo 2 y enfermedad renal crónica, ¿sí? Los pacientes, para ingresar al estudio, debían tener un filtrado glomerular entre 25 y 70 y una albuminuria entre 30 y 5000. Los pacientes también, para poder ingresar en este estudio y ser randomizados, deberían estar en dosis máximas de IECA y ARA2, ¿sí? Y tener un potasio menor a 4,8, perdón. Una vez realizado el screening, los pacientes serán randomizados a recibir finerenona 10 o 20 miligramos versus placebo, y el seguimiento de este estudio se hizo por 2,6 años, ¿sí? Los resultados, básicamente el compuesto renal, ¿sí? Dio positivo y significativo, es decir, hubo una reducción de riesgo de eventos renales de 0,82. Esto significa una reducción de riesgo relativo del 28%, ¿sí? Que fue significativo. En cuanto al compuesto primario, bien, vemos una reducción de riesgo de 0,86, es decir, del 24%, y también se verificó un tercer endpoint, que fue la muerte por cualquier causa, el cual no resultó significativo. En este estudio clínico, en cuanto a lo que es seguridad, el mayor problema fue la hipercalemia, bien, en donde tenemos una mayor tasa de eventos de hipercalemia, mayor tasa de eventos de hipercalemia severa y mayor tasa de hospitalizaciones por hipercalemia en el total del estudio. Pero bueno, en relación a otros, bien, antagonistas del receptor de mineralocorticoides, la finerenona tiende a producir menos hipercalemia.
El segundo trial del cual le voy a hablar es el estudio SCORE, es el estudio de seguridad renal y cardiovascular de sotaglifosina, ¿sí? Que incluyó también pacientes diabéticos de tipo 2 con hemoglobinas glicosiladas de al menos al 7% mayores y que tenían enfermedad renal crónica con un filtrado glomerular entre 25 y 60 mililitros por minuto, además de factores de riesgo cardiovascular, porque debían tener por lo menos un factor de riesgo mayor y más de 18 años, o 2 factores menores si tenían más o igual a 55 años. El estudio SCORE dio resultados significativos en cuanto a lo que es los eventos cardiovasculares, y con respecto a los eventos renales, que es lo que vamos a analizar en este slide, básicamente debido a temas relacionados con el presupuesto de continuar adelante con el estudio, este estudio fue finalizado precozmente, por lo cual básicamente este compuesto renal que se evaluó en este estudio claramente no fue significativo, pero se considera que dado el número muy bajo de eventos y el poco tiempo en el cual se realizó el análisis de los eventos renales, realmente esto justifica este resultado que ustedes están viendo. Y por último, hablar un poco de los inhibidores SGLT2 en términos de los trials presentados principales en el ADA, en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Bueno, el estudio CREDENCE es un estudio ya ampliamente conocido, se presentó... Claudia, dos minutos, Claudia. Qué susto. Se presentó hace, bueno, un tiempo atrás ya, y sabemos todos que el compuesto renal fue claramente positivo, con reducción de riesgo de eventos renales en forma compuesta y individuales. Y también conocemos la reciente publicación del estudio DAPA-CKD, que también se realizó en población diabética tipo 2, con un filtrado glomerular entre 25 y 70 y microalbuminuria entre 200 y 5000, en donde también se arribó a un resultado positivo en reducción de eventos renales, y esto se vio tanto en la población con diabetes tipo 2 como en aquellos pacientes sin diabetes, que también incluyó el estudio. También vemos en este análisis que tanto los pacientes con diferentes niveles de albuminuria y filtrado glomerular se vieron beneficiados con la terapia, y también fue publicado en este último congreso un análisis de lo que sería la progresión de diabetes dentro de este estudio, ya que había pacientes que tenían normoglucemia o prediabetes, y se ve una reducción de la incidencia de la progresión hacia la diabetes durante el subanálisis del DAPA-CKD. Les agradezco muchísimo y pasamos a la presentación de Javier. Bueno, excelente tu presentación, Claudia, y lo escuchamos a Javier. Bueno, buenas noches. Gracias a mis compañeros del Comité de Farmacología por permitirme presentar. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Básicamente recibí en este último año honorarios por disertación y también por investigación. El ADA este año fue virtual y hubo mucho volumen, mucha cantidad de información. Es muy difícil abarcar todos los trabajos, como lo dijo Claudia. Hubo 180 sesiones en total, 1400 póster, para que se den una idea, 450 presentaciones orales. Y yo creo que hay dos cosas importantes que se presentaron, que uno es el consenso de la ADA con la Sociedad Europea de Diabetes Tipo 1, que se hizo foco en individualización de la terapia, que les recomiendo para que lo vean, y también la tecnología en hospitalizados, con también nuevas insulinas en hospitalización. Yo me voy a enfocar en dos puntos, aquellos trials que se enfocaron en la glucemia y en trials en insuficiencia cardíaca, básicamente, y en riesgo cardiovascular. Y bueno, vamos a empezar con uno que me parecía muy interesante, que es el estudio GRADE. El estudio GRADE se tenía mucha expectativa porque era el primer estudio que comparaba 4 moléculas cabeza a cabeza, que eran la glimepirida, la sitagliptina, el liraglutide y la insulina glargina, y era un estudio similar al UKPDS, o por lo menos eran diabéticos de inicio, menores de 10 años de evolución, mayores de 30 años, y un objetivo de glucemia al ingreso tenían que tener entre 6.8 y 8.5 de hemoglobina glicosilada, es decir que no era un objetivo tan alto. Y la idea era que el paciente venía con metformina y luego se le agregaba una de estas 4 terapias que les comentaba en un principio.
Y lo llamativo de este estudio, por lo menos para mí, para leerlo, que es un poco complicado, es el fallo a la terapia. O sea, el objetivo de este estudio era el fallo a la terapia, era el fallo, era el tiempo a tener una hemoglobina glicosilada más de 7%. En este estudio no se permitían sacar fotos, así que no hay mucho material, esto está publicado en cuanto al diseño. Los criterios de inclusión y exclusión un poco se los comenté antes, que eran edad más de 30 años, la glicosilada que les dije, y el filtrado glomerular más de 30. Así se Esperamos, Gustavo, unos minutitos a ver si le vuelve el internet a Javier, porque me parece que se le cortó a él. Se le cortó la conectividad. Porque se quedó congelado y... Mientras tanto podemos ir adelantando alguna pregunta. Claudia, ¿estás en condiciones de contestar? Claudia. Ay, sí, perdón, estaba tratando de llamarlo a Javier para avisarle, porque a veces ocurre que uno no se da cuenta de que se quedó Bueno, llamalo, frisado. está bien. A ver, Me un parece segundito. oportuno. A mí me ha pasado de quedarme frisada y seguir hablando. Sí. Listo, sí, ya se dio cuenta de que está tratando de solucionar el problema. Bueno, hay una pregunta del doctor Sinai que dice que si miramos el metanálisis de Christensen en áreas de... Perdón, ahí volvió volví. Javier entonces. Me quedé sin, no sé qué pasó, se me fui. Bueno, bueno, dejamos la pregunta para después, entonces. Seguimos, Javier. A ver si volvés a compartir. Sí, ahí estoy en eso, no sé qué pasó. Tranquilo, no hay problema. Estábamos acá. ¿Se ve, Gustavo? ¿Se ve? Sí, perfecto, Okay. dale, Bueno, adelante. lo que les comentaba del estudio Gray, que era 94% de retención en el estudio, 3% de muertes, la media de seguimiento fueron 5 años, hubo visitas cada 3 meses, el estudio se tuvo que hacer a telemedicina al final por la pandemia, y en general podemos decir que la suspensión de metformina fue de un 5%, y las dosis de insulina se mantuvieron estables, se subió de 33 a 38 unidades la dosis de glargina, pero la media de glimepirida y liraglutide eran similares. Si vemos en cuanto a los resultados más importantes, se puede observar que esto es fallo a la terapia, son números muy malos porque se ve que con glimepirida el 72% de los participantes fallaban a la terapia, tenían más de 7% de glicosilada en 2.2 años, 77 para sitaglitina y metformina, 68 para liraglutide y 67 para glargina. No había diferencias entre glargina y liraglutide que eran superiores a glimepirida y a sitaglitina, es decir que en la comparativa digamos, era favorable para liraglutide y glargina. Si seguimos en el tiempo, se observó que este porcentaje de fallo llegaba a un 50%, también era menor para glargina y liraglutide en la evolución del estudio. Es decir que en la evolución de la terapia podríamos decir que se desempeñaba mejor glargina y liraglutide y peor las otras dos moléculas. Si vemos la adherencia a los tratamientos, no podría explicar esto, porque solo el 20% de los pacientes suspendieron la glimepirida. Lo que les dije de la hemoglobina glicosilada era similar, y lo que fue llamativo también es que hubo una menor incidencia del endpoint compuesto cardiovascular en liraglutide, donde se observó que había un estimado de riesgo menor
de eventos cardiovasculares, de 5.8 respecto de las otras 3 ramas, que era significativamente diferente. Otros datos importantes es que había menor ganancia de peso con liraglutide, como es lógico, con respecto a las otras terapias, y también había menos prevalencia de hipertensión con sitaglitina y con liraglutide. Las conclusiones de este estudio, bueno, primero la crítica que se le hizo, que hizo Debbie Matthews, era el hecho de que no se usó SGLT2 como comparativo, que para la época era algo que podría haberse hecho, y que, bueno, la argina y la liraglutide mostraron menos frecuentemente el objetivo primario de esta hemoglobina más de 7%, que el 70% de los participantes, aún dándole la medicación gratis, no alcanzaron el objetivo, y que el objetivo fue más tardío con el uso de la insulina glargina, y también importante lo de los eventos cardiovasculares. El otro estudio, el otro programa que quería hablar era de tirzepatide. Es un péptido sintético, es un análogo, es un coagonista del receptor de GLP-1 y GIP, es un potente estimulante del GIP, y tiene efecto incretina, es decir, estimula la insulina dependiente de la glucosa. Se presentó el programa Surpass con Daniel Drucker y muy buenos speakers, y bueno, este es el programa que comenzó en el año 2019, y acá presentaron 5 de esos estudios. El primero de ellos es comparado contra placebo en pacientes en monoterapia con tirzepatide, y se observa una reducción de 2 puntos de hemoglobina glicosilada. El segundo, el Surpass 2, es comparado con semaglutide, es que hay un comparador activo, y acá en las 3 dosis se observa un importante descenso de la hemoglobina glicosilada, significativo con respecto a semaglutide. Estos 2 estudios están publicados ahora en julio en Lancet y en New England Journal of Medicine. El Surpass 3 era comparado contra insulina de Gludec, también significativamente un descenso de menos 2.4, y el Surpass 4 eran pacientes con riesgo cardiovascular ya establecido comparado contra glargina. También un importante descenso de hemoglobina glicosilada que se acompaña a un importante descenso del peso corporal. Estos se descienden hasta 12 puntos porcentuales, una gran diferencia con semaglutide, que ya mostró en los estudios de STEP, Claudia, el importante efecto que tiene. Es decir, que esta molécula se visualiza como algo muy importante en obesidad y en diabetes. Y en cuanto al logro de objetivos, fíjense que casi todos los estudios están por arriba del 90% de logro de hemoglobina menos de 7% y de menos de 5.7%, muy agresivo, se alcanza casi en la mitad de los pacientes con la dosis más alta de 15 miligramos. Y si vemos los eventos indeseables, aproximadamente 20% de los pacientes presentan efectos gástricos y un 11% tienen discontinuaciones, con una muy baja tasa de hipoglucemia. Entonces, lo que podemos decir de esta molécula es que tiene un importante efecto en la hemoglobina glicosilada, aún comenzando de niveles de 8%, que no era un nivel tan alto. En el Surpass 2, por ejemplo, el 60% lograron reducir la hemoglobina glicosilada a menos de 6.5, con reducción de peso y también sin hipoglucemias, mientras que semaglutide 22%. Y la perspectiva futuro, creo, el efecto en obesidad va a ser muy importante. El otro estudio que les quiero mostrar es el estudio Solimix, que es la comparativa entre la asociación fija de insulina glargina con lixisenatide. En este caso eran pacientes de más de 1 año de diabetes, con más de 18 años de edad, y venían en tratamiento o con insulina con unidades entre 20 y 50, o estaban con hipoglucemia antes de insulina basal. Y ahí se dividían a las 2 ramas y se compararon 400 pacientes con insulina glargina con lixisenatide en la formulación fija, comparado con una insulina mixta, 30% de insulina aspartica con 70% de insulina aspartica. El objetivo más importante era que no era inferior, buscar la no inferioridad en cuanto al nivel de glucosa y la superioridad con respecto al peso. Estas eran las características basales, como les dije, más o menos 400 participantes en cada rama, el promedio de dosis de insulina diaria era similar, el uso de SGLT2 similar, la glicosilada 8.6 para ambas ramas, y lo que se observó es que hubo un descenso similar de hemoglobina glicosilada, o sea, se cumplió el objetivo primario, un descenso de menos 1.3 de hemoglobina glicosilada para la asociación de glargina con lixisenatide, 1.1 para la insulina mixta, y el descenso de peso fue de 700 gramos, aproximadamente 1 kilo para insulina glargina con lixisenatide, y aumento de peso con la insulina mixta. Es decir, que se avisora como algo prometedor porque permite que no haya hipoglucemias, que no haya ganancia de peso y logro de objetivo en la comparativa de la asociación fija con la insulina aspartica bifásica.
Entonces, esto que le comentaba, hay una superioridad estadística que es muy pequeña y con este compuesto de menor a 7% de glicosilada sin ganancia de peso y ni hipoglucemias es muy importante. El otro estudio que les quería contar es de la insulina Icodec. Es una insulina que se avisora también de uso semanal, y en este caso se hizo un análisis postdoc en 2 pósters y una presentación oral. Eran 3 esquemas de titulación con insulina Icodec comparado contra insulina glargina diario. Y lo que les quiero mostrar acá es el tiempo en rango, que pueden observar que era un poquito superior para insulina Icodec a las 3 tipos de titulación, pero el objetivo del estudio era ver hipoglucemias y la cantidad de hipoglucemias era similar para insulina glargina comparado con la insulina Icodec. Esto da a una aplicación semanal comparada con una aplicación diaria. Entonces, la duración de hipoglucemia fue similar para ambos tipos de insulina, y esto tanto para pacientes naive como para pacientes que ya usaban insulina previa. Entonces, esto se avisora también como una herramienta muy importante en el uso de una insulina de manera semanal. Después quiero pasar a los estudios que son de riesgo cardiovascular. Es interesante este análisis de Elisabetta Patorno, alguien que se dedica a medicina de estudios de la vida real. Es muy interesante, este es el estudio en Price, donde se comparan pacientes que usan SGLT2 en empaglifosina contra inhibidores de DPP4, y pueden observar, en este caso, el análisis era dirigido a ver si los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular previa tenían más beneficio a la hora de buscar endpoints cardiovasculares. Y lo que se observó es que los pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular previa no tenían una diferencia significativa con el uso, o comparando el uso de inhibidor de DPP4 contra empaglifosina. Sin embargo, los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular previa disminuían un 17% el riesgo de infarto de miocardio y de stroke, pero para lo que es insuficiencia cardíaca, ahí sí, el hecho de tener o no tener antecedentes de enfermedad cardiovascular, hay un descenso del riesgo, que es mucho más importante si el paciente tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular. Es decir, que esto también es muy importante a la hora de tomar decisiones para el uso de este tipo de fármacos. Después le quiero hablar de lo que es insuficiencia cardíaca. Estos son los estudios que están en curso. Claudia habló de los estudios sobre la parte renal, el DAPA-HF, el DELIVER, el EMPEROR Preserve y el EMPEROR Reduce, y habló del el SCORED, que es con sotaglifosina. Yo les voy a mostrar los resultados del SOLOIST. El SOLOIST era un estudio con sotaglifosina, que es un inhibidor mixto del SGLT1 y el SGLT2. Este caso, lo interesante, que es alguna duda práctica que a veces se nos da, es si el inicio temprano de la terapia en la internación de un inhibidor de SGLT2 puede resultar en beneficio. Y esto es interesante porque se randomizaron o en la internación o a las 3 días del alta, con azotaglifosina 200 miligramos o placebo, y el objetivo en este caso era el tiempo al evento muerte cardiovascular, insuficiencia cardíaca, y se les agregó visita por insuficiencia cardíaca descompensada. Y lo que se observó es que el compuesto primario lo cumple, hay una reducción, el HR es de 0.67, esto produce una disminución de 33% del riesgo, que ya lo mostró Claudia, y también la muerte cardiovascular no dio significativo, y la muerte cardiovascular e insuficiencia cardíaca sí dio significativo. Lo que podemos decir es que hubo cambios por la pandemia en este estudio y que se finalizó de manera temprana por tema de financiamiento. Si comparamos los 2 estudios, unimos el SCORED y el SOLOIST, y vemos acá lo que es riesgo, y acá se ve que hay un descenso del riesgo en muerte cardiovascular e insuficiencia cardíaca, tanto para fracción de eyección de menos de 40, de 40 a 50, de más de 50, inclusive sin antecedente de insuficiencia cardíaca previa. En todos hay una reducción en cuanto a lo que tiene que ver el endpoint primario, que es muy interesante a la hora de analizar este metaanálisis. Por lo cual, esto se encamina al efecto de clase que hay en los estudios clínicos de insuficiencia cardíaca, tanto para diabéticos como no diabéticos, que esto es muy importante. Esta sesión de la doctora Lam fue muy buena, y mostró este gráfico, que lo que les estoy mostrando es, en la rama placebo de cada uno de los estudios, el riesgo cardiovascular que había, el riesgo cardiovascular de muerte. Y vean que el SOLOIST, este estudio que les mostré antes, es el que más riesgo cardiovascular tiene, y por ejemplo el estudio CANVAS o el EMPA-REC está por acá abajo, y en cambio el EMPEROR y el DAPA-HF tienen algo intermedio, es decir que en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca y del riesgo podemos ver los resultados.
ya en el Empero Reducet y el LAPA-HF, que son estudios de insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección baja, como vean acá, que la fracción de eyección está en 27%, con filtrados glomerulares del 60%, en este caso también se observó una reducción de hospitalización, una reducción de la muerte de causa cardiovascular del 25%, y estas diferencias se ven a los 12 días del inicio del tratamiento. Esto es impactante, que a los 12 días ya se ven y se observan estas diferencias en las curvas. Y no hay diferencia si el paciente es diabético o no, la fracción de eyección que tienen, la terapia de base que están recibiendo, y hay una similar reducción hasta aún en mayores de 75 años. Estas 3 preguntas la doctora Lam las desarrolló y es muy interesante para que los tengamos en cuenta porque tienen implicancia clínica y terapéutica. Si comparamos y unimos los 2 estudios, podemos ver que el Empero Reducet y el DAPA-HF tienen 13% de reducción de mortalidad cardiovascular 14% y hospitalización por insuficiencia cardíaca combinado de entre un 26 y un 30%. Es decir, que tiene un impacto muy, muy importante en la reducción de la internación por insuficiencia cardíaca. Esto es un efecto de clase de los ISGLT2 que es muy importante tanto para diabéticos como no diabéticos. Y un efecto que se ve es que los pacientes que estuvieron en el DAPA-HF disminuyeron el pasaje a diabetes. Entonces los pacientes que ven acá en azul eran los pacientes que recibían dapaglifosina, que tienen menos pasaje a diabetes a lo largo del estudio, es decir, que se previene la aparición de diabetes. Y se transforma esto en una herramienta nueva a la hora de decidir la terapia, donde a la base del tratamiento de la insuficiencia cardíaca ya se le agrega un ISGLT2, en este caso dice dapaglifosina, pero vamos a hablar de cualquier ISGLT2. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por la invitación y perdón por el corte. Bueno, no hay problema. Bueno, gracias Javier, excelente presentación, tanto la de Claudia como la de Javier, lo cual se refleja en las felicitaciones en el chat. Y hay una pregunta para Claudia. Si miramos el metaanálisis de Christensen en área de hospitalización por insuficiencia cardíaca para análogos del receptor de GLP-1, fue de reducción de 9%, o sea, significativa, pero el 39% en amplitud. Si bien es de su grupo, la pregunta es si generó algún comentario, porque sería la mayor para toda la clase. O sea que es un descenso muy significativo, ¿no es cierto?, el que mostraste. Sí, doctor Sinaí, continuando la presentación del estudio, hubo un resumen del metaanálisis de Christensen y la comparación con un nuevo metaanálisis que van a publicar próximamente, que se llama Próspero, que va a incorporar los resultados de la amplitud a todos los trials de agonistas GLP-1, como para, sumar los efectos y obtener, ¿no?, una visión de la clase terapéutica. Y una de las conclusiones del presentador fue que le asombraba la reducción en la hospitalización por insuficiencia cardíaca y que él pensaba que podía ser un efecto secundario a los mismos efectos ateroscleróticos de la droga en la reducción de eventos cardiovasculares. Y cuando yo vi esta conclusión y volví a mirar la curva, si nosotros miramos la curva, es una curva bien plana, no es que hace una reducción aguda el primer mes, sino parece como que la tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca realmente va reduciéndose a lo largo del tiempo, muy, muy parecido por ahí a lo que vemos en los trials en donde el mecanismo es la reducción de la arteriosclerosis. Muy bien. Evidentemente cada vez tenemos más herramientas para tratar nuestros pacientes con diabetes. Entonces, Javier, de lo que pudiste ver, hay un amplio margen de opciones para el tratamiento de la hiperglucemia postprandial. Me gustaría algún comentario con respecto a lo que estuviste viendo a este respecto de la importancia de la hiperglucemia postprandial como factor de riesgo cardiovascular y, bueno, la aparición de Solimix y otras opciones terapéuticas para este tratamiento específico, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es una herramienta muy importante porque permite igual control glucémico sin aumento de peso, sin menos hipoglucemias, y además con una terapia mucho más sencilla, porque cuanto más rígido, por ejemplo en el estudio Solimix, que comparando con una insulina mezclada,
se asocia generalmente con una rigidez del tratamiento, es más difícil de titular y de manejar. Si bien uno trata de hacerlo más sencillo, creo que es una herramienta muy importante. Este estudio en particular mostró la evidencia es importante con respecto. Después hay otros estudios que la combinación del lixisenatide con glargina brinda, comparado con otros tipos de población, también un buen manejo. Yo creo que es algo que facilita el manejo del médico que no está tan entrenado y además es un manejo más sencillo. Creo que sí tiene un rol importante, es una herramienta muy importante. Otra de los estudios que estábamos esperando y que se presentó en este congreso fue el GRADE. Me parece que ese comparativo de 4 drogas realmente nos dio una amplitud de comparar cabeza a cabeza Sí. el significado de 4 drogas en el tratamiento, ¿no? Me parece que fue... Sí, yo me acuerdo de que hace años que se viene hablando de este estudio, del GRADE, y de que se iba a presentar, de cuando se presente, y la verdad que de esto me llamó la atención los malos números que tuvieron, o sea, 77% de la población falla la terapia en 2 años, eso la verdad que es llamativo, y también el otro punto es que no se utilizó SGLT2, creo que la crítica es muy importante. Llama la atención, por ejemplo, que la rama de sitagliptina, todas las ramas bajan al año, o sea, las 4 ramas de tratamiento bajan al año y después empiezan a subir hasta los 5 años. No lo puedo mostrar porque estaba prohibido sacar fotos, pero entonces se veía ese descenso al año y luego empiezan a aumentar, que eso se ve con glimepirida, se ve con la sitagliptina, pero llama la atención como el 70% de la población a los 4 años ya estaba con niveles por arriba de 7. Y creo que no cumplió las expectativas, por lo menos que todos tenían con respecto a la glucemia. Sí es interesante que sí se ve disminución de la enfermedad macrovascular, o sea, del riesgo de infarto, eso creo que es interesante, pero en el cabeza a cabeza la verdad que uno imaginaba que glargina y que liraglutid iban a ser mejores en cuanto a glucemia, pero que tan mala sitagliptina no podíamos pensar que podría haber sido. Creo que hay que esperar el paper, ver toda la información, analizarla con detalle, porque así es bastante difícil. La crítica de David Matthews fue muy interesante, hablando sobre todo de lo peculiar que es la curva de la sitagliptina en esta población. Muy bien. Y Claudia, acá hay no sé si le estás viendo la pregunta en el chat, en pacientes con diabetes de tipo 2 con hipertrofia de ventrículo izquierdo por ecocardio asintomática, fracción de eyección mayor del 50%, buen control metabólico sin microalbuminuria, considerar pedir ProBNP y si está elevado colocar inhibidores de SGLT2. O sea, inhibidores de SGLT2 en la parte, bueno, no sé si para vos, Claudio, o para Javier. Bueno, yo me hago cargo. El Emperor Preserved es un poco lo que está mostrando, o lo que Laura nos está contando. Es un poco un paciente que sospechamos que tiene insuficiencia cardíaca o que tiene insuficiencia cardíaca derecha y que se va a beneficiar también. O sea, según lo que se observó, ya se sospecha de que va a mejorar. Yo creo que es interesante en el paciente que tiene problemas cardíacos medir la creatinina y sacar el filtrado glomerular, porque creo que en la unión del filtrado glomerular con la fracción de eyección, ahí podemos tomar una decisión adecuada. Ya hablamos de síndrome cardiorrenal, hablamos de una combinación de factores que no es solo la glucemia, por ahí tenemos un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada de 6 o de 6,5 o es no diabético y ya tenemos que decidir la terapia. Y creo también es interesante el estudio Soloid que fue enseguida después del alta. Si uno piensa que 12 días después de iniciado el tratamiento en un paciente con insuficiencia cardíaca ya se separan las curvas y hay menores internaciones por insuficiencia cardíaca, hay menores cambios de tratamiento con diurético ambulatorio, que eso no lo dije, pero estaba puesto en la presentación. La insuficiencia cardíaca creo que uno de los 4 tratamientos va a ser el inhibidor de SGLT2, tanto para la fracción de eyección reducida como para la fracción de eyección preservada. Muy bien. Y Claudia, el estudio de sotaglifosina, que se terminó tempranamente, ¿cómo lo hubieras visto en progresión? Porque realmente es un inhibidor dual que parecía muy interesante, pero bueno, nos quedamos de alguna manera con las ganas de ver cómo
cómo terminaba este estudio, ¿no es cierto? Este trial. ¿Qué comentario tendrías al respecto? Sí, hay un poco una sesión tratando de entender si hubiera habido alguna forma de que pudiera dar positivo este trial en este contexto y la verdad que en el análisis la persona que lo preguntó dijo que era imposible en el tiempo en que se vio ver en realidad que una droga pudiera tener el efecto por el número de eventos que habían ocurrido, digamos, realmente el periodo de tiempo de observación había sido muy corto y por la combinación de tiempo versus los endpoints que habían elegido en el corte, como que eran muy ambiciosos, o sea, una caída del 50% de la tasa de filtrado glomerular, el ingreso a diálisis, tener una tasa de filtrado glomerular de menor a 15 persistente, cuando en general los criterios de inclusión de los pacientes de pronto ya tenían un daño renal establecido, llegar a ver eso en ese poco tiempo era imposible. O sea que creo que desde el punto de vista del diseño, quizás ya había alguna falla, ¿no? Porque habían puesto como variables imposibles de arribar en un plazo que en general puede llegar a durar un estudio de seguridad cardiovascular. Así que creo que sí, nos quedamos con las ganas y creo que si lo hubieran extendido un tiempo más, no sé si hubiera dado tampoco, por lo que esta persona comentó. Bueno, muy bien. Bueno, el chat está lleno de felicitaciones, repleto de comentarios favorables hacia los cuatro por las excelentes presentaciones. Esto habla de que evidentemente la Sociedad Argentina de Diabetes tiene un semillero indudable y nos podemos quedar tranquilos que tenemos las espaldas cubiertas y esta sociedad va a continuar la excelencia que viene trayendo desde hace muchísimos años. Así que bueno, gracias por sus presentaciones. Hubo hasta picos de 500 personas escuchándolos, así que se pueden relajar ahora y quedarse tranquilos de que han hecho un muy buen trabajo. Así que bueno, gracias por su presentación, gracias por haber participado a los que estuvieron tanto por Facebook como por el chat, por esta vía. Así que bueno, nos vemos en la próxima reunión.